vamos a contarles una historia. Esta historia tiene que ver con un personaje y parte de lo que sucedió y de lo que lo marca y uno de sus apodos tienen que ver con algo que empezó el día de hoy, un 9 de mayo, pero del año 1946. Y estamos hablando de Umberto II de Italia, quien fue el último rey del Reino de Italia, tras la abdicación de su padre, Víctor Manuel III. Y lo curioso es que fue rey, además de ser el último rey de Italia, fue rey por un periodo de 33 días, lo cual le valió el apodo de el Rey di Maggio, o sea, el Rey de Mayo, porque duró mayo y un cachito de junio. De hecho, 9 de mayo a 13 de junio del 46 fue su trono. Este señor, Umberto de Saboya, Umberto que como heredero al trono italiano utilizó el título de Príncipe del Piamonte. Quien había tenido en su etapa de príncipe distintos viajes. De hecho, vino aquí a la Argentina, fue recibido por Marcelo Torcuato de Alvear. Lo hicieron pasear y lo trataron con grandeza. En el año 1924, en agosto del 24, estuvo en nuestro país. A raíz de lo que fue la liberación de Roma por los aliados en el 44, nuestro amigo Umberto II se convirtió en lugarteniente del Reino de Italia. Había asumido las funciones de jefe de Estado porque su padre no podía asumirlas, dado a que había tenido un papel bastante importante en lo que fue el asalto al poder de Benito Mussolini. Así que finalmente Víctor Manuel III tuvo que abdicar en favor de su hijo Umberto el 9 de mayo del 46. O sea que durante 2 años fue lugarteniente del Reino de Italia, hasta que finalmente tuvo su título del rey. Cuando lo obtuvo, renunció al título de rey de Albania, que lo había sido reclamado por su padre después de la invasión italiana de ese país, y le pidió perdón personalmente al rey Soc I por la usurpación de su trono. Así que estaba bien ahí haciendo buenas migas, estaba tratando de ir entrando y subsanando parte de lo que había hecho su familia. Sin embargo, solamente había podido reinar durante 33 días hasta lo que fue el 12 de junio, porque tuvo que aceptar los resultados del plebiscito celebrado el 2 de junio del 46, en el que oficialmente, por 2 millones de votos, pero bajo sospecha de fraude por los sectores monárquicos que pretendían que se quede siendo rey, y que decían que habían manipulado los resultados. Pero bueno, los italianos optaron por la república como forma de Estado, así que pasaron a ser una república democrática, dejaron de tener un reinado. Desde la Santa Sede, desde Roma, desde el Vaticano, estaban convencidos de que el resultado había sido un fraude, y por eso fue que también durante 15 años siguientes, durante los más de 15 años que siguieron a esta situación, no recibieron a los presidentes de la República de Italia. O sea, imagínense, Vaticano está totalmente rodeado por Italia. Y no recibían a los presidentes porque decían que esto había sido un fraude. Ellos querían al rey. Umberto de Saboya se vio obligado a partir hacia el exilio y pasó a vivir en Cascais, en Portugal, donde le puso el nombre de Villa Itálica, el lugar donde se fue a vivir. Y algunos años después se fue a vivir y se estableció en Ginebra, en Suiza. Ahí solicitó una vez y otra vez y otra vez al gobierno de Italia que le permitieran ingresar a Italia por cuestiones humanitarias. No se lo permitieron. También lo apoyó el rey de España, Juan Carlos I, de quien contamos una historia hace no mucho tiempo, que había nacido en Roma, justo Juan Carlos. Obviamente que no es su ascendencia española, pero él había nacido en Roma. Y no lo dejaron asumir, no lo dejaron volver a Umberto hacia Italia. ¿Por qué? Porque para que fuera posible que Umberto vuelva a Italia, se necesitaba una reforma de la Constitución. Y esto tenía una oposición muy fuerte por otras fuerzas, entre ellas obviamente la de la bancada comunista, así que no pudo volver. Humberto murió en Suiza el 18 de mayo de 1983, sin haber podido volver a pisar sueño italiano, y fue sepultado en la abadía de Hautacombe, en la localidad de Saint-Pierre-de-Courtille, en Saboya.
Su testamento incluía la donación al Papa del Santo Sudario de Turín. Recordemos que es una de las reliquias más importantes, una de las reliquias con las cuales supuestamente fue envuelto Jesús luego de morir, cuando fue puesto en la tumba, con la cual resucita, ¿no? Y de la cual sale. Este santo sudario de Turín estaba en posesión de la familia real italiana, que fue donado tras su muerte por Humberto II hacia el Vaticano, y también tuvo la petición de ser enterrado con el sello real de los Saboya, petición que se tomó como un signo de que consideraba que con él se había muerto la dinastía de los monarcas italianos. Y hasta aquí sería la historia de parte de su vida, de la vida pública del rey de Mayo, de nuestro amigo Humberto II, quien reinó entre el 9 de mayo y el 13 de junio del 46, quien fue el último rey italiano. Pero no termina todo ahí. ¿Por qué? Porque hay un fragmento de su vida privada que fue vapuleado, avasallado en su momento. También fue parte de lo que llevó a que no pueda ganar ese plebiscito, y que también es algo que nos da cuenta de que Humberto no pudo vivir, a pesar de su título real, no pudo ser rey por más de un mes casi, y también no pudo vivir su vida privada. ¿Por qué? Porque desde la década del 20, ya en ese entonces, Mussolini había recopilado un expediente sobre la vida privada de Humberto con el fin de chantajearlo, y durante la guerra los periódicos afirmaban que Humberto era homosexual. Y esta información se fue difundiendo en el periodo previo al referéndum de posguerra sobre lo que era la monarquía, si monarquía sí o si monarquía no, para influir en los resultados, algo que también terminó ocurriendo. Nunca estuvo claro porque obviamente nunca vemos los años y vemos el tiempo, nunca habló abiertamente y públicamente sobre su sexualidad, nuestro amigo Humberto. Hasta dónde los rumores que hizo expandir Mussolini y que luego hicieron expandir los antimonárquicos eran ciertos, pero bien era conocida una costumbre que tenía Humberto de regalarle flores de lis hechas de piedras preciosas a jóvenes funcionarios favorecidos de su séquito, y también en algunos casos se ha afirmado que tuvo algunos amantes famosos. Por ejemplo, Jean Marais, un exteniente del ejército, publicó detalles de los avances románticos que le hiciera Humberto, con excepción de sus apariciones públicas. Humberto y su esposa vivían separados por lo general, por lo cual esto también se vio, estos rumores se vieron fortalecidos. De joven, Humberto era conocido por buscar jóvenes oficiales muy apuestos, y uno de sus amantes, Enrico Montanari, recordó que siendo teniente en Turín en 1927, el príncipe le regaló un encendedor plateado con la inscripción Dimmi di sì, que sería dime que sí. Montanari recordó haber sido seducido por los espléndidos obsequios que le daba Humberto, rompiendo con las tradiciones de lo que fue la Casa de Saboya. Humberto era un católico intenso, descrito por su biógrafo Domenico Bartoli como un católico casi al punto del fanatismo, pero que también era incapaz de resistir lo que él mismo llamaba sus impulsos homosexuales satánicos. O sea, vemos una persona que estaba totalmente atormentada por su deseo, su vida, sus pasiones, lo que sentía, y el peso de la religión sobre sí mismo, sobre sus hombros, cómo se juzgaba también nuestro amigo Humberto a sí mismo. Él fue descrito sobre también una persona que era un seductor y que también era una persona con una vida sexual muy activa, pero que de la misma forma en la cual tenía una vida tan activa sexualmente, también tenía una vida muy atormentada, turbulenta y llena de culpa por romper estas enseñanzas católicas sobre que tanto la homosexualidad como la fornicación eran pecados. Entonces, para compensar esto que él mismo llamaba una carga devastadora de su vida, se pasaba mucho tiempo
buscando el perdón divino por tanto su homosexualidad como por su sexo extramatrimonial, al cual también consideraba en igualdad de condiciones un pecado. Por eso también vemos esta relación y este vínculo, por eso esta donación póstuma del Santo Sudario de Turín hacia el Vaticano. Uno de los biógrafos de Humberto escribió que estaba siempre corriendo de la capilla al burdel, del confesionario al baño de vapor, y que tenía un especial afecto por oficiales del ejército provenientes de familias acomodadas. Según la autobiografía también del director de cine y aristócrata Lucio Visconti, él y Humberto tuvieron una relación homosexual durante su juventud en la década del 20, un amorío entre ellos. Así es como parte también de la vida de Humberto, quien no pudo reinar por mucho tiempo, quien el tiempo que pudo estar a cargo de cierta forma del gobierno fue como lugarteniente del reino de Roma, quien vio terminada en él la dinastía de los reyes italianos, quien fue nombrado como el rey di Maggio, el rey de Mayo, por su breve reinado, tampoco pudo disfrutar de su vida privada, de sus amoríos, en parte por la forma en la cual la religión atormentó su mente y cargó tanto su corazón, su mente, su cerebro de culpa, llevándolo a torturarse tanto con lo que le pasaba, con sus sentimientos y con algo que claramente en esa época lo perseguía desde la misma sociedad, más también desde la familia real y las costumbres que se esperaban de un heredero al trono. Esta historia que compartíamos de el rey de Mayo, de Humberto II, último rey de Italia, y alguien que parte de esta historia tenía que ver con esta fecha, con el 9 de mayo, porque ese día comenzaba su corto reinado de 33 días. Claramente, todos pensamos que la vida en la realeza puede llegar a ser muy acomodada, puede llegar a estar dotada de situaciones muy atrapantes y muy atrayentes, pero claramente no creemos desde aquí que Humberto haya tenido una vida tan feliz. Así que decidimos ilustrar esta historia con este tema de la renga que viene desde el disco La Esquina del Infinito y que se llama El Rey de la Triste Felicidad.